Hermanos, nosotros seguimos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis. Por la importancia que tiene este capítulo, nosotros le hemos dedicado ya varias clases, ya esta es la tercera clase y probablemente le dediquemos también una cuarta clase. Apocalipsis capítulo 20 es el texto que deberíamos abrir todos en nuestras Biblias para tenerlos todos allí. Nosotros hemos dividido los 10 primeros versículos de Apocalipsis 20 en 3 grandes secciones. No nosotros, el mismo texto de manera natural lo divide. En los versos 1 al 3, en los versos 4 al 6 y del verso 7 al 10. Los versos 1 al 3 que tratamos en la primera clase sobre el milenio que nosotros vimos, sobre el reino milenial que ya vimos hace 2 clases anteriores. Y si alguien tiene duda de estos 3 primeros versos, puede revisar la clase. Este periodo llamado milenio en Apocalipsis, nosotros dijimos en una clase anterior que no debe ser interpretado como un periodo literal de 1000 años. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Esto es un libro altamente alegórico, un libro que entra dentro de esa literatura que se llama profética. Por lo tanto, no es el objetivo del autor que nosotros interpretemos la palabra milenio como refiriéndose literalmente a un periodo de 1000 años, sino más bien como a un periodo de tiempo limitado en el cual ocurren acontecimientos. Vimos que a lo que Juan en Apocalipsis llama el milenio es un periodo de tiempo, en los versos 1 al 3, si usted lo lee rápido se dará cuenta de lo que estoy diciendo, es un periodo de tiempo en el que Satanás fue atado. Fue atado con un propósito, con el propósito de que la luz del evangelio se expandiera en el mundo, para que no engañe más a las naciones, le llama así Apocalipsis. Sin embargo, Jesús le llama que el avance del evangelio pueda ser logrado en el mundo. Satanás fue atado no en todos los sentidos, no en todos los sentidos. La palabra atado puede traernos confusión, puede hacernos pensar que el diablo no tiene poder en la actualidad, pero ese no es el objetivo, eso no es lo que significa, sino que Satanás fue limitado para que la iglesia creciera con un propósito misionero. Y el propósito misionero de la iglesia es que los elegidos de toda tribu, lengua y nación vengan al conocimiento de la verdad. Así que el milenio fue instaurado en la primera venida del Señor, con algo que nosotros le dedicamos clases, que Jesús mismo le habla acerca de la llegada del reino de Dios a este mundo. El reino de Dios se ha acercado en la persona de su rey. Cristo ató al hombre fuerte para saquear sus bienes. Si usted busca Lucas, no lo vamos a hacer porque entonces vamos a estar dando la misma clase varias veces. Pero si usted busca Lucas capítulo 11, versos 20 al 23, se dará cuenta que Jesús usa las mismas palabras que Apocalipsis. Él es aquel que había atado al hombre fuerte para saquear sus bienes. La semana pasada nosotros comenzamos a ver los versos 4 al 6, que quiero ahora que lo leamos todos juntos. Los versos 4 al 6, ahí no lo puse. Pero vamos a leerlo, no lo puse para que ustedes abrieran sus Biblias. Los versos 4 al 6 de Apocalipsis 20 dicen así. Después que nos habla de la atadura de Satanás, dice los versos 4 al 6, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vimos en la clase anterior entonces que la escena que se narra en los versos 4 al 6 tiene lugar
ya no en el mismo lugar que los versos 1 al 3. Vamos a ver si me van siguiendo. En los versos 1 al 3 se nos habla de la atadura de Satanás para que la iglesia pueda expandirse por el mundo. Satanás es atado para que los elegidos sean salvos por el mundo. ¿Eso ocurre dónde? ¿En qué lugar? Físico. ¿En qué lugar ocurre? En la tierra. Sin embargo, los versos 4 al 6 nos hablan de lo que está ocurriendo ¿dónde? En el cielo, durante ese periodo en el que Satanás es atado en la tierra. ¿Entienden eso, hermanos? Juan en Apocalipsis 20 nos da de los versos 1 al 3 lo que está pasando en la tierra. La iglesia se expande en una labor misionera. Satanás es atado para que no engañe más a las naciones. Gente de toda tribu, pueblo y nación vienen al conocimiento de la verdad. Pero en los versos 4 al 6, Juan ahora, por medio del Espíritu Santo, alza su mirada al cielo y ve lo que está pasando en este mismo periodo de tiempo en el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en el cielo? ¿Cómo pudiéramos resumir lo que Juan describe aquí de lo que está pasando en el cielo? ¿Alguien sabe cómo se llama esa doctrina? Lo dimos en una clase entera fue sobre eso. ¿Alguien sabe? El estado intermedio, hermanos, el estado intermedio es lo que pasa acá. No se pierdan, no estamos hablando de nada nuevo. El estado intermedio. ¿Qué cosa es el estado intermedio? El estado intermedio es lo que nosotros creemos que es el estado temporal de las almas de los creyentes en el cielo. Los creyentes cuando mueren, no mueren en el sentido completo de la palabra, o sea, sus almas no mueren, ni tampoco los inconversos. Pero yo, como le decía a algún hermano cuando terminó la clase anterior, es muy interesante cómo el énfasis de la Biblia, el énfasis profético del Nuevo Testamento siempre está en relación con los creyentes. Tenemos que reconocer eso. Si nosotros tenemos más luz de lo que ocurre con los creyentes de lo que ocurre con los inconversos, en detalles. ¿Por qué? Porque el énfasis del Nuevo Testamento es hablar acerca del destino eterno de los creyentes. Eso no significa que no sepamos lo que ocurre con los inconversos, con los impíos, pero sin embargo hay más detalles, hay más textos, hay más luz en cuanto al estado de los creyentes después de la muerte. Los santos que mueren después de la primera venida de Cristo y antes de la segunda venida de Cristo, en un periodo que Apocalipsis le llama, ¿cómo? Le estoy haciendo las mismas preguntas nuevamente. ¿Cómo le llama Apocalipsis a ese periodo entre la primera y la segunda venida? El milenio, le llama el milenio. Apocalipsis le llama el milenio. ¿Qué es el milenio? El tiempo que transcurre entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasa en el milenio? Apocalipsis dice, en la tierra la iglesia se expande para salvar a las naciones. ¿Qué pasa en el cielo? Los creyentes que vamos muriendo, reinamos y vivimos con Cristo en el cielo, en nuestras almas. En este texto de Apocalipsis capítulo 20 se describe, y yo no he puesto ninguna diapositiva porque esto es de la clase anterior, se describen dos grupos de santos que están en el cielo. ¿Cuáles son los grupos de santos que están en el cielo? Nada de esto lo estamos inventando, hermano. El verso 4, ¿qué dice? ¿Qué vio Juan? Vio Juan en primer lugar, ¿quién? ¿A quiénes vio? Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos. Y por la palabra de Dios. ¿Por qué Juan quiere hacer énfasis en este grupo de personas? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo por el cual Apocalipsis nos dice específicamente esto? ¿Por qué habla de este grupo de personas en específico? ¿Por qué? Porque Apocalipsis es una carta que tiene como audiencia inmediata. O sea, la carta, yo le mando una carta a Joel y él recibe la carta. Lo más natural es que la carta se refiera a él de manera inmediata.
Puedo darle exhortaciones a él que representen a todos los creyentes, pero las cartas del Nuevo Testamento son cartas, hermanos, mandadas a gente. La carta de Pablo a Filemón es Filemón el que la recibe y por lo tanto la carta está llena del contexto y de la vida de Filemón. La carta a los Corintios tiene que ver con la iglesia y lo que estaba pasando a los Corintios. Nosotros no somos la audiencia inmediata del Nuevo Testamento. No somos las personas inmediatas a los que las cartas del Nuevo Testamento se referían. ¿Entienden eso, hermanos? Nosotros somos una audiencia lejana, una audiencia mediata, una audiencia que recibimos amonestaciones y principios, pero no somos los recipientes originales de las cartas. Apocalipsis es una carta. No tienen que tenerle miedo, es una carta. Una carta profética, pero una carta al final. Y como Apocalipsis es una carta, se le manda a una audiencia inmediata. Por eso es que no estamos de acuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas. Estos decapitados eran la audiencia inmediata que recibió la carta. Y la carta de Apocalipsis tiene como gran objetivo traer aliento y consuelo a esos hermanos que estaban muriendo bajo el imperio romano. Eso lo dijimos ya hace muchas clases. Apocalipsis, por lo tanto, siempre nos va a poner a estos mártires de manera primera, en una audiencia primera. Por lo tanto, Juan ve en el cielo, en el mismo momento en que estaba escribiendo, las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. En tiempo presente. No es que ellos van a reinar, es que ellos estaban reinando ya. Ellos estaban sentados en trono. Y Juan ve las almas de los decapitados. La palabra decapitados está en un tiempo presente, por lo tanto, esos hermanos estaban decapitados en sus cuerpos en la tierra, pero sus almas estaban reinando con Cristo en el cielo. Sin embargo, Juan también describe la audiencia lejana de la carta. ¿Quién más ve Juan en el cielo? Muy bien. Juan ve dos clases de personas. No es porque haya dos clases de personas en el cielo. Eso está mal. Hay comentaristas que dicen eso, pero no es correcto en el Nuevo Testamento. En el cielo no hay los mártires que tienen como una clase y los demás. No, mis hermanos. Es que Juan está interesado en los mártires porque es su audiencia, es los que estaban dando la sangre por el evangelio. Sin embargo, Juan ve otro grupo de gente, todos aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí están todos los creyentes. Miren, hermanos, para tú estar en el cielo tienes que ser muerto por Cristo o no adorar a la bestia, si no, no estás en el cielo. ¿Ok? En otros textos decimos otras cosas, pero en este texto, si nosotros queremos explicar el texto, solo en el cielo reinarán con Cristo aquellos que mueren por Cristo o aquellos que no mueren, que no son decapitados o martirizados en Cristo, pero sin embargo no adoraron en su vida a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca. Dice William Hendrickson, esto es lo que les estaba diciendo. Los santos que han sido martirizados están en sus almas reinando con Cristo. Todos los fieles creyentes son estos, los que no han adorado a la bestia ni a su imagen y que no reciben la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice William Hendrickson, para poder entender la expresión la marca de la bestia, es preciso recordar que no solamente el ganado, sino también los esclavos eran señalados o marcados. Aquella marca significaba este esclavo en particular es la propiedad o el siervo de este amo. Muy pronto la expresión recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir a alguien, adorar a alguien. Por tanto, hermanos, recibir la marca de la bestia significa pertenecer a la bestia. La bestia obviamente es Satanás. Donde quiera que se recibe la marca de la bestia y siempre tiene consigo junto
el espíritu del anticristo que se opone a Dios, que rechaza a Dios, que persigue a la iglesia. También nos habla de ese espíritu anticristiano que ha sido evidente a través de todas las épocas. La frente es simbólica de la mente, de los pensamientos, la filosofía de una persona. Cuando aquí habla de que la marca está en la frente y después en otros textos de Apocalipsis nos habla de que sus pensamientos son pensamientos de muerte. Y miren, yo no quiero que esto sea algo estratosférico que nadie aquí entienda. Si tus pensamientos no son Jesucristo y tú en tu vida diaria, los 7 días de la semana, lo que piensas es en el pecado, en tu bienestar personal, en pecar contra Dios y te metes en tu mente el mundo y el espíritu anticristiano, lo que tú metes en tu mente es lo que el mundo te da, tú no eres cristiano. No sigas engañándote. Tú no eres cristiano, aunque te vistas y vengas a la iglesia los domingos. No eres cristiano, porque los cristianos viven y piensan en Cristo. Piensan en hacer la voluntad de Cristo. Los cristianos se esfuerzan y luchan por hacer la voluntad de Cristo. Así que una manera excelente de examinarnos a nosotros mismos es examinar nuestros pensamientos. Aunque tengas una Biblia bajo el brazo y tus pensamientos estén llenos de corrupción, estén llenos de este mundo, estén llenos de la filosofía de este mundo, estén alejados de Cristo y sus pensamientos, tú no eres cristiano. No eres cristiano. Eso es lo que dice Apocalipsis. Aquellos que viven y reinan con Cristo son aquellos que en su vida diaria no se rinden a la filosofía de la bestia, que tienen sus pensamientos marcados por Cristo, que pertenecen a Cristo. Y esto es muy lógico. Hay gente que te dice, no, yo voy a vivir a mi manera y después, quién sabe, Dios me puede llevar a su reino, Dios es tan bueno. ¿Cómo Dios te va a llevar a un reino que tú no amas? ¿Cómo tú, qué sentido tiene irte a vivir con una persona que nunca ha estado en tus pensamientos? ¿Qué sentido tiene vivir para siempre con Cristo si Cristo no es el anhelo de tu corazón? Estos que ahora reinan con Cristo en los cielos son aquellos que manifestaron la realidad de su fe en Cristo al no doblegarse a ese espíritu anticristiano del presente siglo malo. Así que el reino milenial es visto en Apocalipsis teniendo lugar en 2 escenarios diferentes. Algún hermano me llamó y me dijo, hermano, tú dijiste que el reino milenial es en el cielo. Le dije, sí, en los versos 4 al 6 es en el cielo. Pero eso no quiere decir que no ocurran cosas en la tierra en los versos 1 al 3. El reino milenial es un reino que ocurre también en la tierra. Satanás es atado para que no pueda detener el crecimiento de la iglesia y su labor de rescatar a los elegidos de todos los confines de la tierra. Pero el reino milenial ocurre en el cielo. Las almas de los creyentes que mueren durante el milenio, entre la primera y la segunda venida de Cristo, reinan con Cristo en el cielo, esperando la resurrección de sus cuerpos en la segunda venida. Esto es un buen resumen de estos dos textos, primeras secciones de Apocalipsis 20 que hemos leído. Pero hay algo muy importante que no debemos pasar por alto, y ya estamos en esta clase. Leamos nuevamente el texto. Muy rápido. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de ellos, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado, feliz, es lo que significa bienaventurado, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El pasaje dice que estos muertos volvieron a vivir. Muy interesante. Los muertos que están en Cristo vuelven a vivir. Y se dice incluso que han pasado por algo que Juan le llama ¿cómo? Los que vuelven a vivir han pasado ¿por qué? ¿Por qué?
No, de muerte a vida no dice el texto. Pero bueno, hay otros textos que dicen de muerte a vida. Pero este texto dice, ¿qué dice? ¿Qué cosa es de muerte a vida en este texto? La primera resurrección. La primera resurrección. La primera resurrección es aquellos muertos que volvieron a vivir. ¿Cómo es que usted insiste entonces en que se trata de santos en almas que están reinando con Cristo en el cielo? Eso es una resurrección. Vamos a resumirlo así, antes de responder esa pregunta. Los que mueren en Cristo viven y reinan con Él. Esta es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Yo no he puesto ahí ninguna palabra mía, toda la que dice el texto. Los que viven y reinan, vi tronos y vi las almas reinando, son los que han recibido la primera resurrección. ¿Y qué pasa como consecuencia de recibir la primera resurrección? La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Por lo tanto, los que mueren sin Cristo, que el texto le llama ¿cómo? Los otros muertos, no sé si se dieron cuenta, pero los otros muertos no volvieron a vivir, dice el texto. Los otros muertos no volvieron a vivir, porque en el texto, ¿qué es vivir? Estar con Cristo, como dice otro texto de la Biblia. En el texto, vivir es estar con Cristo, es reinar con Cristo. En ese sentido, y solo en ese, es que los otros muertos no vuelven a vivir, porque están esperando en sus almas su justa condenación. Los otros muertos no viven con Cristo, por lo tanto, no participan de la primera resurrección. Por tanto, ¿qué le pasa? La segunda muerte les espera. Yo les voy a decir dónde dice claramente que la segunda muerte les espera, un poquito más abajo. Hermanos, ¿qué podemos decir hasta ahora? En primer lugar, que hay una primera muerte. Una primera muerte. Apocalipsis 24 dice claramente que los que están en sus almas en los cielos fueron los que fueron ¿qué? Fueron decapitados, fueron muertos por el testimonio de Jesús. Así que hay una primera muerte. Y vamos a ir adelantándonos. ¿Qué es la primera muerte? La muerte física, la muerte que les espera a todos los seres humanos. La primera muerte. La que Apocalipsis 24 ya ha dicho que son aquellos que mueren físicamente. ¿Qué más hay? ¿Una primera qué? Una primera resurrección que está unida a la frase vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjate que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Vivir y reinar con Cristo es la primera resurrección. Eso lo dice el texto, no lo digo yo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La expresión y vivieron hace referencia al hecho de que estos santos que han muerto físicamente en la primera muerte, ahora disfrutan de vida espiritual. Es como si Apocalipsis nos estuviera diciendo, no han muerto verdaderamente. Están muertos, pero viven. ¿Entienden, hermanos, la paradoja del texto? Están muertos, pero viven. La primera resurrección no se trata de una resurrección física, de una resurrección corporal, sino más bien del traslado de sus almas al cielo para reinar con Cristo. Sus cuerpos muertos estaban en la condición de decapitados. No olviden que el texto paralelo a este texto de Apocalipsis 24 es Apocalipsis 6 del 9 al 10, que dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. O sea, las almas de los que habían estado muertos, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban las almas que clamaban, que gritaban? Estaban vivas. Las almas de los que habían sido muertos en la primera muerte. Ellas clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo
que descansasen todavía un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto nos da mucha luz. Nos da luz, ¿por qué, mis hermanos? Porque las almas de los que están en el cielo están en un estado, ¿cómo? ¿Cómo están? En un estado consciente. Ellas claman, ellas claman a Dios, pero también están en un estado, ¿cómo? Están en un estado de reposo, descansando de sus trabajos, pero hay algo más que dice el texto. Están en un estado, ¿qué? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están en un estado de espera. ¿Están en un estado qué? Están ya en el estado completo, probando de todas las bendiciones de la vida eterna. Están en un estado incompleto, en un estado intermedio. Están clamando, Señor, ven ya, juzga. Están esperando la resurrección de su cuerpo físico. ¿Lo ven, hermano? ¿Lo ven? Estas personas están en alma. Cuando se nos dice que estas almas vivieron, lo que quiere decir es que aunque murieron físicamente, ahora viven en los cielos. Y es claro que la Biblia enseña una sola resurrección corporal, la cual incluye tanto a los justos como a los injustos. Usted puede buscar Juan 5, 28 al 29, 1 Corintios 15, 20, que Pablo dice, este pasaje de 1 Corintios 15, 20 al 24 es muy importante. Dice que el orden de la resurrección es, ¿alguien se sabe el texto o por lo menos lo recuerda? ¿Cuál es el orden que Pablo da? ¿Quién es el primero que resucitó? Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Y después, ¿qué se nos dice? Luego, cuando Cristo vuelva, los suyos resucitarán. Y luego viene el fin, en el cual todos sus enemigos serán puestos bajo estrado de sus pies. Ese es el orden. Cristo primero, nosotros después. Volvamos ahora a nuestro texto de Apocalipsis 20. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué se le llama entonces primera resurrección? Sí, Nora. Un poquito más adelante en esta clase les vamos a decir que las referencias a la primera resurrección en el Nuevo Testamento son muy escasas, muy escasas. Entonces, este es un lenguaje típico de Apocalipsis. No deberíamos extrapolarlo a todos los textos que aparecen en la... Ahora yo les voy a decir qué texto sí es muy claro que Jesús se estaba refiriendo a esta primera resurrección. No lo tengo tan claro en ese texto de Colosenses, pero sí... La primera resurrección es algo que es raro ese término, primera resurrección, para hablar de resurrección de vida de almas. Tenemos que ser claros con la Escritura y sinceros con ella. Es raro en el Nuevo Testamento hablar de primera resurrección para las almas que están en los cielos. Es un lenguaje propio de Apocalipsis. Pero lo que queremos demostrarles es que sí, que así se refiere Juan a las almas que están en el cielo. ¿Por qué se llama primera resurrección? Cuando nosotros pensamos en primero, nosotros habitualmente pensamos en español así. Y hermano, oigan esto que les va a hacer de mucho consuelo. Cuando nosotros pensamos en la palabra primero en español o primera, generalmente nos referimos a una serie de cosas de la misma clase. Cuando yo digo primero, ustedes están esperando que yo diga segundo punto. Esperamos una serie de consecutiva. En primer lugar, nosotros estamos esperando que diga en segundo lugar, pero eso es en español. La palabra primero, para el texto que usa Juan, primera resurrección, en griego es la palabra protos. Y no indica el primero de una serie. No indica la palabra protos el primero de una serie.
Y esto quiero que lo vean aquellos que les gusta estudiar la Biblia, que debemos ser todos aquí, ¿verdad? Todo el mundo aquí le gusta estudiar la Biblia, ¿verdad? Bueno, todos nosotros que nos encanta estudiar la Biblia, deberíamos ver en la Biblia que la Biblia habitualmente, cuando habla de primero, no se refiere al primero de una serie. ¿Y por qué se los digo? Miren, por ejemplo, les voy a citar algunos textos para ver si ustedes claramente se dan cuenta que la palabra protos no indica el primero de una serie. En Apocalipsis capítulo 21, en el verso 1, un texto que también que ya va a ser el final de la serie nuestra, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Usted perfectamente puede llegar en español y decir: el primer cielo y la primera tierra es esta, el segundo es el que viene. No, hay una malita interpretación ahí. La palabra primero en este texto no es el objetivo del autor, de Dios, el Espíritu Santo, decirnos que porque la tierra primera y viene una segunda. ¿Cuál sería la palabra primero ahí en ese texto? ¿Cuál sería el primer cielo y la primera tierra? ¿Qué ustedes creen que el apóstol está tratando de transmitirnos con la idea? El primer cielo y la primera tierra pasaron. La tierra actual. Pero ¿por qué la tierra actual es la primera tierra en ese texto? Que es ahí donde tenemos que llevar la interpretación. ¿Por qué es la primera? Hermanos, es la primera, se los digo desde ahora, y vamos a verlo, porque es temporal. Pasa. Cuando Juan dice aquí que el primer cielo y la primera tierra pasaron, lo que está queriendo verdaderamente decir es que pasa. El primer cielo y la primera tierra es temporal. Es solo por un poco de tiempo, no es eterna. En Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 7 y el verso 13, para no leerlo completo, también se nos habla de algo así. Se usa la palabra protos, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Entienden? ¿Entienden ahora un poco más? El objetivo de este texto es decirnos que el primer pacto, que ¿cómo es? Es temporal, se envejece, es perecedero. El nuevo pacto es eterno. Ese es el objetivo del texto. No deberíamos interpretar la palabra primero porque es el primero de una serie, sino primero porque es el temporal, es algo que es temporal, es algo que es por un poco de tiempo, se envejece, está próximo a desaparecer. En estos textos se usa la palabra primero para referirse a algo que es provisional, en contraparte con algo que es eterno. Esta primera tierra, mis hermanos, es provisional, es pasajera. Algún día estaremos en la nueva tierra, la cual es la segunda tierra, porque durará para siempre. ¿Entienden el texto, hermano? El texto de Hebreos dice lo mismo. El antiguo pacto fue un pacto pasajero, un pacto provisional que ha sido sustituido por un nuevo pacto que durará para siempre. En 1 Corintios, capítulo 15, se nos dice algo mucho más sublime. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cristo no es el segundo Adán porque vino después del primero. Hermano, ¿por qué Cristo es el segundo Adán? Amén. Si nosotros interpretamos este texto como que Adán el primero viene después una serie de otros Adanes, no estamos llevándonos la sustancia del texto. El primer Adán es de la tierra, el primer Adán pereció, el primer Adán es temporal, el segundo Adán, que es Cristo, es permanente, es nuestro Salvador. Eso es lo que el texto quiere decirnos.
Una vez más vemos que la palabra primero se usa para un contraste entre lo primero y lo segundo. En ninguno de esos pasajes se usa la palabra primero simplemente para hablar de un orden numérico, sino más bien la palabra proto transmite como algo provisional en contraste con algo permanente y eterno. Miren lo que dice otro texto más. Eso es lo que les dije. Miren lo que dice este texto. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Entienden, hermano? No entiendan primero ahí como el primero de un orden. Las primeras cosas pasaron porque las primeras cosas son temporales. El dolor, el llanto, la muerte física es temporal, no es eterna. No es eterna. Y continúa este pasaje en el verso 8 diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? La muerte segunda. La muerte primera, ¿cómo es? ¿Cómo es la primera muerte? Física, pero ¿cómo es? Temporal. Hermanos amados, cuando nosotros muramos, los verdaderos creyentes, cuando muramos, esa muerte no tiene sentido ninguno. Lloramos un poco acá porque no los vemos más. Pero mis hermanos, esa muerte es temporal. Por eso la Biblia le llama a los que mueren en Cristo, ¿cómo le llama en 1 Corintios capítulo 11? ¿Cómo le llama el apóstol Pablo? ¿Cómo le llama a los que mueren en Cristo? ¿Qué están haciendo los que mueren en Cristo? El texto que se lee en la Santa Cena, que vamos a leer hoy. Están durmiendo, no están muertos de verdad. Duermen, porque eso es temporal. Eso es temporal, eso es pasajero. Lo que tenemos que librarnos no es de la primera muerte. ¿De cuál muerte nos tenemos que librar? De la muerte segunda, porque la muerte segunda es eterna. ¿Y quiénes van a la segunda muerte? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Todos los mentirosos tendrán parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte eterna. La palabra segunda ahí es eterna, es verdadera, es permanente. Apocalipsis capítulo 5, los otros muertos, los que mueren sin Cristo, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, la permanente, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. O sea, sus almas reinan con Cristo durante el periodo de su muerte física. Los que mueren en Cristo viven y reinan con Él. Esa es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Los que mueren sin Cristo, los otros muertos, no viven con Cristo. No participan de la primera resurrección. Por tanto, la segunda muerte les espera. La primera resurrección de que se habla aquí, entonces, si todo este largo camino les he llevado, ¿cómo deberíamos interpretar la primera resurrección? ¿Qué es la primera resurrección? Temporal. Y los que están en la primera resurrección, viviendo en sus almas con Cristo en el cielo, ¿están en un estado permanente? No, están clamando, esperando. ¿Cuál resurrección? La segunda, porque la segunda resurrección, ¿cómo es? Eterna, permanente. Nosotros no fuimos creados para estar en almas en el cielo. No fuimos. Nosotros fuimos creados para vivir en cuerpo y alma para siempre con Cristo. Hermanos, ¿entienden eso? ¿Entienden eso? Las almas de los creyentes que mueren ahora, que moriremos antes de la segunda venida de Cristo, nosotros estaremos en el cielo en un estado de descanso, como dice nuestro pastor Joel y como dice el texto, en un estado glorioso, en un estado de vida, pero en un estado incompleto.
esto. Esa es la primera resurrección. Porque estaremos esperando y le estaremos diciendo al Señor, al que está en el trono, ¿cómo dice Apocalipsis 6? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las almas de los creyentes en el cielo también quieren que Cristo venga ya. Porque están esperando la redención de sus cuerpos, la resurrección permanente, que es la segunda resurrección. Segundo, en el término de que viene después del primero, no. Segundo, en el término de que es eterna, de que es permanente, de que es verdaderamente el objetivo. Así que, mis hermanos, tenemos una primera muerte física, provisional, porque todos los que mueren la primera muerte tendrán que morir la segunda si están sin Cristo. Por lo tanto, la primera siempre es temporal para todo el mundo. En la muerte no se acaba todo. Con la muerte no se acaba todo. Y si hay alguien sin Cristo en este lugar, tiene que saber que con la muerte no se acaba todo. La muerte física es temporal. Temporal. Los creyentes gozan en la muerte física de una primera resurrección, que también es temporal. Un estado provisional de las almas de los creyentes en el cielo. Y al menos en Apocalipsis se nos habla de una segunda muerte que pasaremos los creyentes. No, porque bienaventurado aquel que participa de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. No tiene potestad. Miren cómo lo dice un poquito más adelante cuando Apocalipsis nos habla del juicio final. Miren, Apocalipsis 20, capítulos 11 al 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, o la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. La muerte segunda es ser lanzado al lago de fuego. Es la separación eterna de Dios. Y ahí está el texto de Apocalipsis 21:8 que ya leímos. Todos los que viven su vida sin Cristo, todos los que cometen toda clase de pecados sin Cristo, viviendo alejados de Dios, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna. Hermanos, todo esto que hemos hablado desde la clase anterior hasta esta, tiene que ver con el reino milenial. Lo que esta iglesia, lo que está ocurriendo ahora mismo en este tiempo en la iglesia. En la tierra la iglesia proclama el evangelio y se extiende por el mundo entero, no sin obstáculos, pero venciendo sobre el diablo de tal manera que gentes vienen al conocimiento de la verdad. En el cielo, los creyentes que mueren durante esta época de la iglesia viven y reinan en almas con Cristo en el cielo. Un estado que es temporal e intermedio, pero sin embargo, ellos al disfrutar de eso que Juan le llama la primera resurrección, es temporal, están en espera de la resurrección eterna de sus cuerpos. Aunque lo trataremos en la próxima clase, porque ya estamos terminando, damos una lectura rápida a los textos que siguen. Miren, hermanos, cuando ustedes lean estos textos que siguen, lo que pasa es que si ustedes, yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído completo, pero si ustedes no leyeran los textos que siguen, todavía la historia la tienen incompleta. Pero miren qué hermoso estos textos que siguen. Solamente se los voy a dejar porque ya tengo bastante preparada la clase que viene y me encanta la clase que viene. Porque esto que hemos dicho es como la introducción de lo que vamos a experimentar en los textos del 7 al 10 y un poquito más adelante porque nos vamos a extender hasta el capítulo 21. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo, se los quise poner así, yo sé que así no lo van a ver muy bien o a lo mejor lo ven. Pero miren lo que dice Apocalipsis, inmediatamente de que los creyentes viven y reinan con Cristo en sus almas en el cielo, dice, cuando los 1000 años se cumplan. ¿Cuándo se cumplen los 1000 años? Los 1000 años se cumplen en la segunda venida. Los 1000 años se cumplen un poquito antes de la segunda venida.
Cuando comienza la gran tribulación. Cuando los 1000 años se cumplan, y ahora vamos a ver, Juan lo dice ahí, no estoy inventando nada. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Es muy interesante cómo Satanás es atado para que la iglesia predique en los 4 ángulos de la tierra, para que gente de todo linaje, pueblo y nación conozcan la verdad. Pero Satanás es desatado, fue atado para que no engañara. ¿Es desatado para qué? Para engañar. Saldrá a engañar en las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Hermanos amados, hasta aquí. ¿Qué implica que Satanás sea desatado y empiece a engañar a las naciones para la iglesia? ¿Qué implica eso, hermano? ¿Vamos a podernos sentar aquí tranquilito aquí? ¿Ustedes creen eso? Me río ahora dentro de un ratico. ¿Ustedes piensan que en la gran tribulación nos vamos a sentar aquí tranquilos y el gallego revisando las cámaras de seguridad? No vamos a poder. Porque la razón por la que ahora estamos aquí sentados tranquilos es porque Satanás está atado. Para que nosotros podamos con libertad adorar a Dios. En mayor o menor grado. Pero hermanos, en la gran tribulación no vamos a sentarnos aquí tranquilitos. Y vamos a ver cuántos quedamos, ¿saben? Dios me ayude a quedar. Y así mismo deberían repetirlo ustedes. Cada uno de ustedes. Dios nos dé fuerza para quedar. Satanás dice que saldrá a engañar a las naciones. En ese engaño dice que está en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. Después vamos a explicar qué es eso en la próxima clase, a fin de reunirlos para la batalla. El número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La iglesia, la persecución sobre la iglesia. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué es eso? La segunda venida. El único que nos va a librar de la persecución sobre esta ciudad amada, sobre la ciudad de Dios, es el mismo Dios en su segunda venida, que los consumirá y descenderá fuego del cielo y los consumirá para siempre. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Hoy en la mañana me puse con mi esposa a debatir este asunto de estos 3 personajes. Y de verdad que yo creo que en una clase anterior, aunque lo vamos a tratar en la clase que viene, no lo traté de manera tan precisa. La mayoría de los comentaristas expresan que en este sentido el diablo es uno. La bestia se refiere al anticristo, de ese anticristo que surgirá en la gran tribulación. Y el falso profeta, algunos comentaristas hablan acerca de un líder religioso. Pero realmente el pasaje no es tan claro en otros textos del Nuevo Testamento. Y por lo tanto es un poco atrevido a poner los nombres ahí. ¿Entienden eso, hermanos? Nuestros hermanos dispensacionalistas le ponen nombre y apellido, pero a nosotros nos parece atrevido en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que este ejército enemigo de la iglesia, que saldrá a acabar con el reino de Dios, porque Satanás es desatado y saldrá como un loco a acabar con el reino, será destruido, descenderá fuego del cielo y los consumirá, y serán atormentados esta gente, estos enemigos, de día y de noche por los siglos de los siglos. Pero miren lo que dice el verso 11. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, ante Dios. ¿Qué cosa es eso, hermano? El juicio final. Claramente el juicio final. Que se producirá al final de la tribulación, cuando Dios venga a esta tierra en la persona de su Hijo. Y los libros fueron abiertos. Siempre cuando el Apocalipsis habla de los libros y habla del libro de la vida, se habla del juicio final. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, porque es un juicio de obras. Y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Y yo no les puse más, pero algún hermano que me haya estado siguiendo en la lectura, léame el texto que viene después. Solo el versículo que viene después del que yo leí, que es Apocalipsis 21, ¿verdad? ¿Qué dice? Si no lo tienen abierto, no reciben la bendición. No reciben la bendición en el sentido de que puede ver la concatenación de los eventos. ¿Qué pasó en el verso 1 del Apocalipsis 21? Amén. ¿Entienden, hermanos? ¿Ven? Gran tribulación. Cristo viene en las nubes de los cielos a juzgar a sus enemigos. En ese juicio final, los enemigos de Cristo, los incrédulos, serán juzgados y lanzados al lago de fuego. Pero no nos deja ahí Apocalipsis. En el verso inmediatamente después nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva para los elegidos, para aquellos que salieron victoriosos del juicio final, que llegaron a ese juicio con un abogado defensor. Miren a ver, hermanos, ahora para terminar, si ustedes no ven este esquema así en Apocalipsis 20, el texto más difícil. En el inicio de la primera venida del Señor, Jesús trajo consigo el reino de Dios, la era de la iglesia, llamada en Apocalipsis el milenio. En la tierra, Satanás es atado para que no pueda engañar más a las naciones y gente de todo linaje, pueblo y nación vengan al conocimiento de la verdad. Al mismo tiempo, en el cielo, durante este periodo de la iglesia, las almas de los creyentes muertos viven y reinan con Cristo en los cielos. Ese periodo terminará abruptamente con el periodo que les acabamos de leer, de la gran tribulación, donde Satanás será desatado. Vendrá apostasía, el falso profeta, el anticristo. La iglesia será perseguida durante este periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que sabemos por Mateo 24 que será ¿cómo? Corto, será muy corto. Aquellos días serán acortados por amor, porque Dios nos ama a nosotros. Serán acortados por amor de los elegidos. Cristo mismo en su segunda venida juzgará, vendrá a establecer juicio. La segunda la resurrección eterna, la resurrección física. Y todos los muertos tendrán que presentarse delante del tribunal de Dios para recibir lo que han hecho conforme a sus obras. Las obras nuestras son las de Cristo. Por lo tanto, quedaremos en ese tribunal ¿cómo? Absueltos, porque nuestras obras son las de Él. Él nos ha justificado delante de Dios. Todos los que estamos en Cristo quedaremos absueltos en ese tribunal, porque las obras que están puestas a favor nuestro son las obras perfectas del Hijo de Dios. ¡Ay del que vaya sin Cristo a ese juicio! Y entonces pasaremos a los nuevos cielos y la nueva tierra de Apocalipsis 21:1. Amados hermanos, no quisiera concluir sin antes unas breves palabras de aplicación. La escena que Juan describe aquí debe servir de consuelo a todos los creyentes en Cristo. Mientras el mundo nos maltrata aquí, y a pesar de que en algunos casos ese maltrato ha llegado hasta la muerte, ¿saben? La palabra de Dios enseña que tan pronto los creyentes cerramos nuestros ojos aquí, pasamos a la presencia del Señor para disfrutar de ese reino que Juan vio en esa visión apocalíptica. La palabra de Dios abunda en promesa para los piadosos cuando mueren. La muerte de un santo, dice el Salmo 116:15. ¿Cómo es la muerte de un santo en el Salmo 116:15? Qué bello salmo. ¿Cómo es la muerte? Estimada a los ojos del Señor. Es incluso una muerte feliz. ¿Cómo puede ser la muerte feliz? La muerte en Cristo. En Apocalipsis 14:13 dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora noten bien para quiénes es este consuelo. El salmista dice que estimada la muerte, que estimada es la muerte de un santo. Y Apocalipsis 14 dice los que mueren en el Señor. Apocalipsis 24 dice los que fueron fieles hasta la muerte, los que guardaron el testimonio de Jesús, los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia, que es el espíritu anticristiano, los que no permitieron que este mundo los moldeara a su antojo,
los que estuvieron dispuestos a sufrir persecución por causa del nombre de Cristo, los que no tuvieron ningún temor de identificarse con Él, esos son los que son bienaventurados al morir. Y yo te pregunto, ¿es de ti que hablan esos textos? Eso es lo que tenemos, hermanos, que sacar. Esto no es un conocimiento teórico. Es de mí de quien hablan esos textos. Si la muerte fuese hoy tu porción, ¿participarías de la primera resurrección? ¿Abrirías tus ojos delante del trono de Cristo y escucharías su voz invitándote a compartir su trono con Él? Mi amigo, los otros muertos, los que no han tenido esta bendición, no están descansando en paz. Como acostumbramos a decir, en estos momentos están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Y en el día de la resurrección serán arrojados en cuerpo y alma al infierno para sufrir la muerte segunda, la muerte eterna, la cual será por los siglos de los siglos. Mi amigo, para el pecador no hay paz después de la muerte. Solo puede haber paz para aquellos que por medio de Cristo han hecho la paz con Dios. Y sus vidas son ahora un reflejo de lo que ciertamente son, amigos de Cristo y no sus enemigos. Son esos los que al morir se sientan en los tronos que Juan describe en este pasaje. Eso debe traer un gran consuelo para los creyentes y al mismo tiempo debe traer una señal de alerta y urgencia para los que están sin Cristo. Si mueres sin Cristo, morirás eternamente en el infierno. Y esto no son amenazas. Esto es claramente lo que Dios ha revelado en su palabra. Si mueres sin Cristo, morirás eternamente en el infierno. Sin embargo, para los cristianos hay una grandiosa y bendita verdad que no debe olvidársenos nunca, pero debe ser mucho más recordada en el momento de la prueba. Hermanos amados, esta verdad que les voy a poner ahora mismo aquí, debe ser recordada por nosotros en el momento de la tribulación. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos amados, alentémonos unos a otros con estas palabras. Alentémonos unos a otros. Sé que es un texto que está lleno de alegorías, que está lleno de lenguaje pictórico, pero hay una gran verdad ahí. Hay una gran verdad. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Oremos y con esto terminamos nuestra clase. Padre, ayúdanos a alentarnos unos a otros con estas palabras. Yo sé que soy un instrumento demasiado débil para transmitir verdades tan gloriosas, Señor. Pero, Padre, implanta a través de tu Espíritu Santo esta verdad en los corazones de todos los que habemos aquí. Padre, salva por medio de esta palabra a gente que hay en este lugar que no te conoce. Sálvalo, Señor. Hazles entender que están en peligro porque esta vida no es nada, no significa nada, es miserable sin Cristo, pero aún más allá de la muerte les espera la muerte eterna. Padre, haz entender eso a nuestros hijos, haz entender eso a las visitas que hay en este lugar, pero haznos entender también a nosotros, Señor, que nosotros somos gente bendita, que nosotros somos gente que nos espera una casa no hecha de manos, sino una casa eterna en los cielos. Padre Santo, glorifícate tú por medio de esta palabra. Y también, Señor, alienta nuestros atribulados corazones por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.